temas y para ello contamos, bueno, de este y otros temas, y para ello contamos con Carlos Cuesta, director adjunto de Libertad Digital. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andáis? Pues muy bien, encantados de tenerte con nosotros un día más. Estábamos hablando con Quique Martínez de Es Diario de la cagada monumental, ¿no? Podríamos decir, hablando mal, de la fuga de Karim Bouyakrichan, no sé si he dicho correctamente el nombre, el líder de la denominada Mocromafia, de la mafia marroquí, que resulta que tenía que comparecer cada 15 días, se le había impuesto una fianza de 50.000 euros, se le había retirado el pasaporte. Y este señor, pues, no ha aparecido. Quique Martínez nos apuntaba a culpables quizá dentro de la audiencia de Málaga y también al ministro de Justicia, a Félix Bolaños. ¿De quién crees tú que ha sido la culpa de que esto haya pasado? ¿Cómo es posible, ¿no?, que haya ocurrido que este líder de la mafia, el líder más peligroso de esta mafia, se haya fugado y que no sabemos dónde esté ahora mismo? Mira, la responsabilidad, antes de ir a la culpa, pero la responsabilidad es obvia. Si depende de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la responsabilidad es de un señor llamado Marlaska, Fernando Grande Marlaska. O sea, eso es una responsabilidad objetiva. Sobre eso no se puede hablar. El pequeño problema aquí, Rebeca, es que esto empieza a sonar ya habitual. Y claro, cuando un país empieza a sonar habitual en este tipo de fugas, se convierte en una cosa que le llaman internacionalmente Estado gamberro, es decir, un Estado del que no te puedes fiar. Y estoy pensando en lo que ocurrió con el Pollo Carvajal. Es que el Pollo Carvajal, el jefe de espionaje de Venezuela, de la narcodictadura venezolana en época de Hugo Chávez, fue detenido en España, fue solicitado en extradición por Estados Unidos y se nos escapó. Posteriormente volvió a ser capturado y ahí ya entró en una extraña negociación, pero inicialmente tuvimos una primera fuga. Y claro, tuvimos una primera fuga que dices, perdón, ¿en serio que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son incapaces de vigilar a una persona? Eso no hay quien se lo crea. Es decir, si esta persona se fugó, fue porque alguien pretendió que se fugara. Ahora nos pasa lo mismo con la mafia marroquí. Y siempre acaba ocurriendo con determinados países con los cuales tenemos algún tipo de relación extraña, de esas que nos sitúan efectivamente como Estado gamberro. En el caso de Venezuela, creo que sobran cualquier tipo de explicaciones. Es decir, Pedro Sánchez dependía en aquel momento del apoyo de Podemos. Podemos era un partido que, antes de fundarse como Podemos, había tenido una relación de dependencia incluso financiera de los pagos que se realizaban a determinadas fundaciones, y en concreto una, CEPS, a través precisamente del gobierno de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. ¡Qué casualidad! Bueno, pues una persona que podía dar información contra la narcodictadura venezolana, casualmente desaparece, casualmente no se le entrega, casualmente no se le puede tomar declaración. Bien, ahora resulta que ocurre una cosa muy parecida con Marruecos. Vale, recopilemos hemeroteca. Marruecos, ese país al cual le hemos regalado el control renunciando a nuestra función ante Naciones Unidas, porque lo pactó así Pedro Sánchez. ¿Y cuándo fue? Oye, justo después del espionaje de su móvil, según la propia Moncloa, por los servicios de espionaje marroquíes, utilizando el Pegasus. ¿Y qué ha ocurrido después? Que dijimos, y nos presentamos allí, se presentó él, y dijo que teníamos un acuerdo de control de inmigración. ¿Y qué ocurrió con la inmigración? Que no solamente no se controló, sino que se multiplicó por 2. Y luego, ¿qué más dijo que teníamos? Un partenariado, que se iba a notar en todo, incluso en lo económico. ¿Y qué ocurrió después? Que nos invadieron con productos que compiten con una mecánica de competencia desleal porque no están cumpliendo las exigencias de la Unión Europea. Dices, qué casualidad que este tipo de cuestiones de fugas siempre ocurren con países con los cuales el gobierno tiene una relación de dependencia, o mejor dicho, un tal Pedro Sánchez tiene una relación de dependencia. Por tanto, responsable es obvio, el responsable de mantener este tipo de controles, Fernando Grande Marlaska. Y como culpable, pues evidentemente no nos queda más remedio que lucubrar, básicamente porque el gobierno se niega a dar por los mecanismos de transparencia y de control en las distintas comisiones o en las sesiones de control en el Parlamento, se niega a dar información. Yo lo siento, pero por el lucubrazón no me queda más remedio que unir las dependencias de Pedro Sánchez con estas fugas. Y por tanto no me queda más remedio que pensar maliciosamente, como decías antes, Rebeca, ¿verdad? Pero es que para eso tenemos la capacidad crítica, que pensar en Pedro Sánchez. Desde luego que sí, y es verdad que fíjate que yo me había olvidado de todo este asunto del Pollo Carvajal, pero es curioso, ¿no? Como bien señalabas, como cuando se han producido estos fallos garrafales, uno ha tenido que ver con Venezuela y otro con Marruecos, cuando sabemos efectivamente las conexiones que existen, ¿no?, entre Sánchez con esos regímenes, como con el régimen venezolano y con el régimen marroquí. Hay otro asunto
que bueno, también tiene que ver con Marruecos, que también es noticia este martes, y es que la Audiencia Nacional ha decidido reabrir la investigación del presunto espionaje a los móviles, el móvil de Sánchez con el programa Pegasus, porque se ha recibido información de Francia. ¿Qué es lo que se sabe de por qué la Audiencia Nacional ha decidido reabrir este caso? ¿Qué información ha llegado desde Francia? ¿Y hasta dónde crees que puede llegar la reapertura, ¿no?, de este caso? Si finalmente sabremos qué tenía Sánchez en el teléfono móvil o no. Y si puede incluso, ya por unas preguntas que me hago, señalar de alguna forma también a Begoña Gómez. Claro, la historia de este caso es una historia curiosa, porque lo hemos medio explicado antes precisamente con esa historia del espionaje a Pedro Sánchez a través del Pegasus. Pero justo antes, o unos meses antes, de que efectivamente Pedro Sánchez, si veis aparecer el hocico de mi perro es que está entrando en escena, ¿eh? Pero bueno, le saludamos, le saludamos. Ni se llama Pegasus. Justo antes, Macron no lo llegó a reconocer, pero es verdad que se filtró que ellos habían tenido un ataque también con Pegasus. En aquel momento el gobierno francés fue más cauto de lo que fue el nuestro, y en vez de salir corriendo a decir me han espiado, lo cual acaba demostrando que tienes una fuga de seguridad, y eso es un problema, obviamente, el nuestro, meto entre comillas la explicación de por qué lo hizo, fue justo cuando sus socios separatistas le estaban acusando a él mismo de haber utilizado Pegasus, y quiso utilizar esta información poniendo en peligro y mostrando una fuga de seguridad de todo el sistema de protección español, diciendo no, que yo no he sido culpable, que yo he sido víctima. Cuando mira que era fácil, que lo dijo Macarena Olona en su momento, como que si yo he espiado a los líderes del separatismo. No los he espiado. Cumpliendo con mis obligaciones de protección del Estado, los he investigado. Porque para eso están los servicios de inteligencia, para investigar a las amenazas al Estado y a la estabilidad. ¿Hay indicios judiciales autorizados por una sala y por un magistrado especial que está en el Tribunal Supremo? Sí. Por tanto, los investigo y los investigaré siempre, porque son una amenaza para España y para el Estado de Derecho. Pero en vez de eso, Pedro Sánchez no es del Estado de Derecho. Pedro Sánchez de aliarse con delincuentes. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Cortarle la cabeza a la responsable del CNI. Bien, por eso admitió esa historia de que a él lo habían espiado. El pequeño problema es que a lo mejor se metió en un follón y yo creo que todavía se debe estar arrepintiendo. Pero volviendo a la historia inicial, efectivamente en Francia sí que se empezó a investigar, no se le dio pábulo, no se reconoció oficialmente para proteger las instituciones del Estado y no reconocer que había habido una fuga en materia de seguridad, pero se empezó a investigar. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que el archivo en España evidentemente había sido provisional. Por cierto, abro de nuevo paréntesis, ese archivo del juez en la investigación del caso Pegasus no tuvo más remedio que hacerlo y así lo plasmó en el auto, porque le habían negado toda la información desde instancias públicas, es decir, los mismos que inicialmente Pedro Sánchez salió diciendo me han hackeado el móvil, me han entrado a través del sistema Pegasus y es Marruecos, los mismos luego se negaron a dar toda esa información al juez. Claro, ¿qué es lo que ocurría? Que el juez investigaba las entradas con Pegasus. ¿Qué tenía que investigar? No solamente las entradas a Pedro Sánchez, sino también la utilización de Pegasus para entrar en los líderes separatistas. Como Pedro Sánchez depende de los líderes separatistas, sí se investigaba que efectivamente el CNI había hecho lo que tenía que haber hecho. Y es tratar a las amenazas al Estado como se trata a las amenazas al Estado, como potenciales delincuentes. Y por tanto se les investiga. Pero como Pedro Sánchez no puede reconocer eso, porque entonces se le enfada a Pere Aragonés, se le enfada a Carles Puigdemont y los necesita, aunque sea para pisotearnos a todos los demás, pues decidieron no dar información al tribunal. Resultado, el juzgado de instrucción no tuvo más remedio que aparcar el caso y archivarlo provisionalmente. Por eso se archivó. Porque el mismo gobierno que denunció la entrada en Pegasus cuando le convenía, cuando ya no le convenía, decidió parar el caso no dando información. Y claro, en un caso de espionaje a un móvil como el de Pedro Sánchez, ¿cómo lo investigas si todo es declarado seguridad del Estado? No puedes investigarlo. Y en unas actuaciones contra los líderes separatistas, más de lo mismo. Se declara seguridad del Estado y por lo tanto materia secreta y el juez no puede investigarlo. Aquí se paró. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que en Francia, como es un país mucho más serio, pues decidieron no pararlo. Y sin darle pábulo y sin airear una fuga de seguridad y un problema de seguridad para el Estado, sí lo investigaron. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Pues que ha llegado la información del juzgado francés y el juzgado francés ha encontrado evidencias de que sí, han sido entrados y penetrados determinados móviles con ese sistema. ¿Qué ha ocurrido? Que el juez español ha dicho, bueno, por lo menos lo vuelvo a intentar. Enhorabuena para este tipo de jueces, que son y voy, aunque me pisoteen desde el Estado. Bueno, pues el juez ha reabierto el caso. No creo yo que vayamos a tener gran información sobre esto. ¿Por qué? Porque aunque el juez está haciendo lo que tiene que hacer, que es intentar hacer justicia, el gobierno tiene claro que no va a permitir que se haga justicia. Y no va a permitir que se haga justicia porque si no tendría que dar explicaciones ante Puigdemont,
y ante Per Aragonés nosotros le importamos un soberano comino, de que se les investigaba porque, y doy más datos, por ejemplo, la directiva de inteligencia que él firmó nada más llegar al gobierno, que se le exige a todos los nuevos presidentes que la firmen, que es la carta de actuación de nuestros servicios de inteligencia, declaró, en esa carta que se le dejó en su mesa y la tuvo que firmar, se declaró como tercera principal amenaza de España el separatismo. Y ahí se incluía un plan de combate al separatismo, que él tuvo que firmar y tuvo que reconocer que era uno de los objetivos a combatir. ¿Qué está haciendo? Darle toda la entrada en el castillo institucional. Pues desde luego que veremos qué es lo que pasa, que como tú dices, pues tampoco tenemos mucha esperanza, aunque sí que valoramos también esa valentía, ¿no? Y ese esfuerzo que ha tenido este juez de decir, oigan, aquí hay algo que investigar, pero mientras que Sánchez pues siga estando atado de pies y manos por los separatistas, que son quienes también están implicados en todo este asunto, pues tampoco esperamos demasiado. Muchísimas gracias, Carlos Cuesta. Te seguimos en Libertad Digital. Si me dejas mandar un agradecimiento para Claro. cerrar a todos los jueces que están haciendo lo mismo que este. Y a uno, esta semana muy en concreto, que está siendo atacado, que está siendo amenazado, es el juez Aguirre. Es el que lleva todas las investigaciones sobre las conexiones entre Rusia y Puigdemont y el resto del separatismo. Yo quiero recordar que hay una espía rusa en el Parlamento Europeo, declarada como tal, Tatiana Daneka. Esa persona en sus conexiones, otras del Kremlin, lo fueron con Puigdemont, pero en concreto esta a quien defendía era a Oriol Junqueras, ¿vale? Y era Albénega, con los cuales mantuvo reuniones. Están recibiendo desde paquetes falsos, teniendo que sufrir seguimientos. Marlaska les está negando más protección que la de los Mossos, pese a que los Mossos evidentemente reportan y reciben órdenes de los mismos organismos a los cuales este pobre juez está teniendo que investigar, los está dejando sin más protección que eso y en estos momentos están en peligro. Y hay que agradecerles la labor de defensa de todos nosotros que están realizando. Pues desde luego que sí, secundo ese agradecimiento, porque ahora mismo además dependemos absolutamente de ellos y es lo único, de lo poco que nos queda. Gracias, Carlos.